Amados hermanos, mientras que ustedes se acomodan, les doy un resumen de lo que hemos estudiado en la epístola de Pablo a Tito. En el primer capítulo, allí el apóstol trata con las relaciones de los creyentes en la iglesia, la relación que ellos tienen con nuestro Señor Jesucristo y especialmente con los ancianos, los líderes de la iglesia, la clase de relación que ellos deben de tener con Cristo. En el capítulo 2, el apóstol Pablo trató con las relaciones entre los cristianos en la iglesia, nuestras relaciones mutuas entre creyentes. Y luego en la primera mitad del capítulo 3, el apóstol Pablo trata la relación de los creyentes con el mundo pagano, con la sociedad pagana. Y ahora aquí, al final de la carta, el apóstol Pablo presenta lo que pudiéramos llamar, su última palabra sobre relaciones personales. Pero el apóstol aquí menciona 4 categorías distintas de relaciones personales dentro de la iglesia que son de vital importancia. Aquí están las 4. Las relaciones con los maestros falsos, o sea, ¿qué debemos hacer con los maestros falsos? Luego habla acerca de las relaciones con las personas que tristemente, pero siempre se encuentran también en la iglesia, los que causan división, cómo tratar con ellos. Y después el apóstol habla acerca de las relaciones con los hermanos en la fe y la obra y nuestra responsabilidad con ellos. Y por último, el apóstol menciona las relaciones con amigos fieles y amados. Entonces vamos a tratar lo de los falsos maestros primero, la relación. Pablo dice, pero evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. La iglesia o las iglesias que Tito estaba supervisando en la isla de Creta no eran exentas a la plaga de falsos maestros que se introducían en las iglesias para estorbar la obra y para buscar algún provecho. Estos hombres se hacían pasar por siervos del Señor Jesús, representantes del Señor. Dicho sea de paso, esta semana no tengo ninguna noticia política ni ningún anuncio, porque lo único que ha estado en el televisor la visita del Papa y perdónenme, pero yo no puedo ver a hombres, mujeres y adorando a un hombre. Es algo que yo tenía que apagar y la verdad que yo encontré lo poco que escuché del Papa Francisco no satisfizo el deseo que yo tenía. Yo quería que él reprendiera al Congreso de los Estados Unidos por todavía apoyar la compañía esta de Planned Parenthood, una compañía que se dedica a hacer abortos y ahora se dedican a vender los órganos de esa criatura. Y lo están haciendo, ¿sabe qué? Con el dinero tuyo y mío. Eso es lo más ofensivo. With our tax money. Cada año esa organización recibe $500 millones, medio billón de dólares, y se introdujeron leyes en el Congreso, but they were voted down. Entonces, yo quería que el Papa would rake them over the coals, pero no, suavecito, tú sabes. Nada más que hizo una mención que tú tenías que estar escuchando bien para saber que él estaba hablando en contra del aborto y muchas otras cosas así. Yo casi no vi noticias esta semana. I am sorry, excuse me, pero tú sabes, un hombre que se hace pasar como la cabeza de la iglesia, el representante de Cristo en la tierra, no es una persona que yo tengo deseo de escuchar. ¿Lo vieron ustedes? Era lo único que había. Pero bueno, mis amados hermanos, estos hombres se presentaban en las iglesias como sabios, como representantes de Cristo, como siervos de Cristo, como maestros de la palabra de Dios,
pero el problema era que ellos eran falsos maestros que se habían constituido en enemigos del Señor, de su palabra y también de su iglesia. Por esta razón, Pablo había dejado a Tito en Creta. Es más, mis amados hermanos, tuviéramos que ser ciegos de un ojo y no ver del otro ojo para no darnos cuenta que la ocupación, el mayor tiempo que ocupaba a los apóstoles era batallando con esta ola de falsos maestros. Yo no sé cómo una persona no puede leer el Nuevo Testamento y darse cuenta de eso. Mis amados, Pablo había dejado allí a Tito en Creta. Por esta causa, le dice, te dejé en Creta para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad que puedan cuidar de esos rebaños y así como yo te mandé. Pero los hombres que tú escojas como pastores, como ancianos, deben ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos, sigue diciendo en el versículo 10, hay muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores, mayormente de los de la circuncisión, o sea, estos eran judíos, a los cuales es preciso tapar la boca. El lenguaje de Pablo no deja, tú sabes, no deja mucho desconocido. Hay que taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando, fíjate, por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Perdón. Tito tenía que enfrentar entonces un gran grupo de líderes en las iglesias cretenses que estaban engañando a los creyentes. Y estaban engañando a los creyentes con respecto a verdades esenciales del mensaje del Evangelio. Los más influyentes, como vimos aquí, eran los legalistas judíos, o sea, los de la circuncisión. Estos eran judaizantes que querían obligar que los cristianos gentiles se circuncidaran, los hombres, y guardaran la ley de Moisés. Ellos querían obligar eso. Y también promovían fábulas judaicas y mandamientos de hombres. Ni siquiera eran maestros honestos, porque lo que realmente los motivaba a ellos en la actividad que ellos tenían dentro de la iglesia era sacar algún provecho personal, ganancias deshonestas. Amados, estos falsos maestros estaban ocasionando o causando grandes prejuicios en las iglesias de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo es claro en decir que había que taparles la boca, había que silenciarlos, había que utilizar discernimiento para probar a estos hombres y bueno, darnos cuenta de que lo que ellos enseñaban y la forma en que ellos vivían no era correcto. Profesaban conocer a Dios, dijo Pablo, pero con sus hechos ellos lo negaban, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Eran parecidos a los falsos maestros que Pablo también tuvo que advertir a Timoteo. Fíjate, le dice que tendrán apariencia de piedad. Estos falsos maestros tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo, a estos evita, a estos apártate. Hace poco una persona me preguntó, pero José, si Guillermo Maldonado te invitara a predicar en su iglesia, ¿tú no irías? Yo le tuve que decir, no, yo no iría. Y yo no recomiendo a ningún otro colega, amigo, que fuéramos allí, porque tú sabes, no queremos de ninguna forma. A ver, yo no soy una persona importante y Guillermo Maldonado no me va a invitar a mí. Are you kidding me? Yo creo que ya él ha oído de nosotros y que yo hablo peste de las cosas que él hace. Pero tú sabes, no podemos brindar apoyo a un falso maestro, mis amados hermanos.
Ahora, fíjate, estos hombres no eran cristianos equivocados o cristianos desobedientes. El problema de ellos es que no eran ni cristianos. Eran falsos hermanos. Y la evidencia de esto debió de haber sido obvia para todos. No solamente en las doctrinas impías que ellos enseñaban, pero también en las vidas impías que ellos llevaban, amados. Es por eso que estos falsos maestros debían de ser, escuchen esto, no se asuste, pero debían de ser expulsados de la iglesia. No hay forma de reformar o de enseñar a un falso maestro si las intenciones de ellos es ir en contra de todo lo sano que las Escrituras enseñan. Ahora, el apóstol Pablo no era extraño a estos ataques por los falsos maestros judíos que se habían introducido encubiertamente en las iglesias. Yo creo que ellos seguían al apóstol Pablo donde quiera que él fuera. Yo me imagino que muchos de esos judíos, fariseos, y ellos estaban furiosos viendo que el evangelio se estaba extendiendo y que algunos judíos estaban creyendo y que ellos estaban perdiendo miembros en la sinagoga y estaban furiosos, y por eso decidieron atacar la iglesia y las sanas enseñanzas acerca de la fe que una sola vez fueron dadas a los santos. Y bueno, en una de estas ocasiones que el apóstol Pablo tuvo que confrontar a estos judíos engañadores, Tito había estado con el apóstol Pablo, y Pablo escribe de ello en el libro que él escribió a la iglesia en Galacia. Fíjate, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, o sea, era un gentil, no era judío, Tito, fue obligado, ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidas escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales, dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Ven? El apóstol Pablo estaba bien claro, y debemos dar gracias a Dios que por lo menos los apóstoles, estaban bien claros. Tú sabes, el apóstol Pablo, siendo un hombre judío antes de convertirse, probablemente un fariseo, él sabía que en toda esa época que él trataba de ser judío, un fiel judío, él nunca había experimentado la salvación que él experimentó ese día cuando tuvo su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, ese día. Entonces el apóstol Pablo estaba convencido de lo que nosotros también debemos estar convencidos, súper convencidos, que la salvación no es por las obras de la ley, no es por guardar los mandamientos, sino que la salvación es por gracia. Y no es por ninguna buena obra, obra de justicia, obra de caridad. No es por obra, Señor. No es difícil eso. No es difícil entenderlo. Pero bueno, para muchos parece que es difícil de aceptar. Pero el apóstol Pablo lo que ellos querían era que cada creyente gentil, como Tito, fuera circuncidado. No. Hay que convertir a esa gente en judíos. Está bien que ellos sean cristianos siempre y cuando ellos guardan la ley de Moisés. Y bueno, el apóstol Pablo de eso nada. No hay que guardar esas leyes. Y cuando Pablo habla aquí de libertad, él estaba hablando de la libertad que él había experimentado de la ley ceremonial, las leyes externas. Ya Pablo sabía, estaba claro, de que ya Cristo los hizo libres. Y él supo que todas esas leyes ceremoniales estaban señalando a algo que Cristo iba a cumplir, o que, mejor dicho, que se iba a cumplir en la persona de Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo dejó de judaizar. Y él no obligaba a los gentiles que se convertían a judaizar, a guardar la ley de Moisés. Ahora, Pablo
habla con Tito y le dice en esta carta, a este tipo de personas, evítalos, apártate de los tales, dale la vuelta, aléjate, sácalos de la iglesia. Tito, los demás ancianos y las congregaciones allí en la isla de Creta debían apartarse de toda clase de falsos maestros, los cuales no solamente estaban estorbando la verdad de Dios, pero también las vidas espirituales de muchos cristianos. Y en este versículo Pablo menciona también 4 categorías de los errores que estos falsos maestros habían abrazado y que ellos estaban propagando. La primera, cuestiones necias. Segundo, genealogías. Tercero, las contenciones. Y luego, cuarto, las discusiones acerca de la ley. Las cuestiones necias. Cosas que no vale la pena discutir porque aun cuando las debatimos, terminamos solo con especulaciones porque no hay suficiente revelación para poder determinarlas. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Un ejemplo. De vez en cuando tú y yo vamos a tropezar con un cristiano que le gusta discutir sobre cosas en las cuales no tenemos una completa revelación. Por ejemplo, hay algunos, para darles un ejemplo, que quieren discutir que el árbol de la ciencia del bien y el mal no tenía nada que ver con un fruto, no era una manzana. Y ellos discuten que el asunto era que Eva tuvo sexo con la serpiente que se había manifestado como hombre. Los ángeles pueden hacer eso, los ángeles caídos. Y entonces, y tú sabes, fue bueno. Entonces, hay cristianos que son bien listos y estábamos hablando de esto, Roberto y la hermana July y yo en camino al parque ayer. Y entonces July enseguida picked that up and she says, bueno, si Eva tuvo sexo con la serpiente y ese era el fruto prohibido, ¿con quién tuvo sexo Adán? Porque no dice que él probó del fruto. ¿Me vas a decir a mí que él también tuvo sexo con la serpiente? Son cosas que uno tiene que decir, bueno chicos, la verdad que mira, yo no estuve allí y a mí no me interesa 3 pepinos. Yo voy a aceptar literalmente lo que dice la Biblia y punto. Porque no vale la pena que nos podamos a discutir eso. ¿Qué provecho hay en determinar eso si no se puede determinar con precisión? Y así hay muchos otros temas. Cuestiones necias, no vale la pena. No se dejen involucrar en un argumento de eso, que tú sabes, cristianos que quieren discutir la Biblia por medio de la filosofía humana o de teología basada en la razón humana. Cristianos que quieren hablar de cuentos, inventos y errores, mis amados hermanos, y no en la palabra de Dios, no vale la pena. Al principio de su primera carta, el apóstol Pablo instruye a Timoteo diciéndole, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Ves? Esa era la ocupación más grande de los apóstoles. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Y al final de la misma epístola el apóstol Pablo le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Era lo que el apóstol Pablo decía a todos. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Así que las cuestiones necias, evítalas. Y evita cualquiera que se dedica a eso. La segunda cosa que el apóstol Pablo menciona son las genealogías. Genealogía. O sea,
cosas que carece de valor para los creyentes, tú sabes, es tratar de ocuparse en interpretar genealogías. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero cada vez que yo estoy leyendo la Biblia, yo veo una lista genealógica, tú sabes. Por supuesto, el apóstol Pablo no estaba negando el valor de las genealogías que se encuentran en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esas genealogías tuvieron una importancia grande para determinar el linaje de los sacerdotes que Dios dio. Solamente de la tribu de Leví podían ser escogidos como sacerdotes. Los reyes de Judá, los reyes de Israel también. Tú sabes, si tú eres rey, uno de tus hijos va a ser el próximo rey. Entonces había que trazar las genealogías y bueno, inclusive la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no estaba negando el valor de esa genealogía. El problema era que hay algunos judíos que trataban de sacar una interpretación debido a que los nombres judíos tenían un significado. Tú sabes, cuando el baby nacía, si era narizón, decían, no, este se va a llamar narizón. Y entonces ellos leían así una interpretación alegórica a la genealogía y trataban de sacar alguna verdad de esa forma de la genealogía. Es un ejercicio inútil. Ahora, yo no sé si usted ha oído acerca del código del Torá. Para darle otro ejemplo, unos judíos, no sé si son creyentes, Ben, ¿son creyentes o no son creyentes? Yo no sé. The Torah Code. Bueno, un judío hizo un programa. Esos judíos son inteligentes, déjame decirte. Y hay muy pocos judíos que sean pobres. Yo creo que todos tienen plata, pero bueno, la bendición de Dios. Pero tú sabes, hizo un programa en una computadora donde él puso los primeros 5 libros de la Biblia, el Torá, y entonces ellos introducen varios nombres de eventos que han ocurrido en el pasado, y ellos encuentran que en el Torá, como en crucigramas, ellos encuentran el nombre de Hitler, ellos encuentran que el Torá habló de la Segunda Guerra Mundial. Te digo que es interesante. Yo a veces me pongo a leer sobre ese libro de Torah Code, pero hay un pequeño fallo en ese código del Torá. ¿Sabe cuál es? No puede predecir ningún evento que va a suceder en el futuro, solamente los que ya sucedieron. No, ya yo sé lo que sucedió. Yo quiero saber lo que va a suceder. Y todavía no han encontrado ningún código que le diga lo que va a pasar mañana o cuándo se va a acabar la bobería. No. Tú sabes, entonces tiene un defecto. Así que tú sabes, yo que, bueno, si no estoy estudiando una cosa, estoy estudiando otra. Yo me entretengo con the Torah Code, pero yo no voy a basar mi vida en un código que alguien encontró en el Torá. No, mis amados hermanos. Bueno, Pablo también habla de una tercera cosa que debemos de evitar y son los pleitos, las contenciones. Tú sabes que son probablemente el resultado de estar hablando de cosas necias y de genealogías interminables y de contenciones. Entonces los hermanos, tú sabes, se pleitean unos con otros y está hablando pues de estos pleitos y contiendas de modo general. Pero después cuando él menciona las discusiones acerca de la ley de Moisés, Pablo se refería a ese problema en varias de sus epístolas. Tú sabes que eran los judíos, algunos de ellos inclusive eran judíos que se habían convertido por medio del mensaje del evangelio, pero no querían dejar su judaísmo y querían obligar a los otros a guardar la ley también, especialmente los gentiles que se convertían a Cristo. Todos los que quieren agradar en la carne, dice Pablo,
estos son los que os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Si algunos de ellos decían, bueno, mira, mejor circuncídate, y así ellos van a empezar que tú eres judío y no cristiano, y así evitas mucha de la persecución que se estaba lanzando contra el cristianismo. Porque ni aún, pero mira cómo Pablo les quita la máscara, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ahora, ¿cómo lo sabía Pablo? ¿Cómo él podía expresarse así con toda franqueza y decir, mira, aún esta gente que te está empujando la ley de Moisés para que tú la cumplas, ni ellos mismos la cumplen? ¿Cómo él sabía de eso? ¿Tú sabes por qué? Pablo había sido un fariseo judío principal, instruido a los pies de uno de los rabinos de renombre, Gamaliel. Y tú sabes, el apóstol Pablo había tratado en su vida, durante toda su vida, de cumplir con la ley de Moisés. Y él sabía que nadie podía. Así que ¿cómo tú le vas a echar esa carga a un cristiano recién convertido si nadie puede cumplir? Ni siquiera los mismos que promueven esto guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Esto parece que era como un deporte para estos judíos. Cada vez que lograban que convencer a un gentil cristiano a que se circuncidara, tú sabes, ese es otro de mis convertidos, ese es otro que yo convencí. Bueno, fíjate, en 1 Timoteo, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Para Pablo era fácil saber que esta gente ni siquiera sabía lo que ellos estaban hablando. Ahora, no sé si usted ha leído el capítulo 15 del libro de los Hechos, pero esta cuestión fue la que ocasionó la primera convocación, el primer concilio de los líderes cristianos. Fue precisamente esta actividad de los judaizantes que querían obligar a los gentiles cristianos a circuncidarse y a guardar la ley. Y algunos, fíjense, en Hechos 15, versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarle a que guarden la ley de Moisés. Pero bueno, Pedro fue el primero que habló en ese concilio y fíjense lo que Pedro dice. Dicho sea de paso, ¿se acuerdan que don José de Luis de Jesús Miranda decía que Pedro y Pablo no predicaban el mismo evangelio? Que Pablo era el que predicaba el evangelio de la gracia y Pedro era el que predicaba el evangelio de las obras de la ley. Oye, fíjate lo que Pedro dice aquí. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dice Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos y de igual modo que ellos. ¿Ven? El apóstol Pedro estaba en perfecto acuerdo con lo que Pablo predicaba. Predicaban el mismo evangelio de la gracia de Dios. Y Pedro también sabía, oye, si nosotros, ni nuestros padres, ni nadie ha podido cumplir con la ley de Moisés, esas leyes ceremoniales, y ya Cristo cumplió todo eso y nos libró. Y bueno, en ese concilio, Santiago, el que se cree que fue medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, él era el moderador de ese concilio y él le puso la tapa al pomo, con esta decisión, cerró el concilio, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, no los estorben, no le pongan esa carga encima de los gentiles que se convierten a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, se terminó el asunto, ¿no es cierto? Ahora, para los creyentes que reconocen la autoridad de los apóstoles, la autoridad de la palabra de Dios y todos estos asuntos de la discusión acerca de la ley de Moisés, para los cristianos, el asunto quedó ya decidido en este concilio, en Hechos capítulo 15, ya no hay más nada que decir. Ahora, sin embargo, miren,
hasta el día de hoy todavía hay grupos mesiánicos que tratan de convencer a los cristianos gentiles que hay valor en guardar las leyes ceremoniales de Moisés y de celebrar las fiestas anuales de Israel hasta el día de hoy. Este asunto ya fue terminado en Hechos capítulo 15. Pero hay mucho. Y te voy a mencionar dónde tú puedes encontrar estos grupos mesiánicos. ¿Tú sabes dónde? En las iglesias pentecostales y las iglesias carismáticas. Muchas veces estos hermanos pobrecitos tienen varios errores doctrinales y están dispuestos a creer en todo viento que sopla. Se cuela un judío mesiánico de eso en su iglesia y comienza a convencer a algunos en la iglesia de que tú sabes, si tú quieres ser un cristiano especial, súper especial, tú tienes que ser más y más igual que Cristo. Y acuérdate que Cristo era judío. Y ahora que tú eres cristiano, tú has sido injertado, escuchen esto, en la nación de Israel. ¿Quién te dijo? El buen olivo no es la nación de Israel. Israel nunca ha sido buena. Digan amén. Ese pueblo fue más rebelde y más desobediente que lo único que nos estorba a nosotros de poder criticar al pueblo de Israel es que sabemos que si Dios hubiera escogido a los cubanos hubieran hecho lo mismo. Te digo, si hubiera escogido a cualquier otro pueblo, nosotros le hubiéramos sido infiel a Dios también, a mis amados. Pero no, nosotros no fuimos injertados en la nación de Israel. Fuimos injertados en la rama verdadera que es Cristo. Y no todos los judíos de la nación de Israel estaban en Cristo, ni creían en el Dios verdadero. Y no por ser hijo de Abraham, ya eso significaba que ellos eran verdaderos creyentes. Así que mis amados hermanos, cuídense de todo esto, porque está, oye, hasta en el grupo de iglesias que pertenecen a la Asociación Bautista de Miami. Hay un judío, judío de verdad, él fue judío, toda su familia era judía en Argentina, y llegaron los misioneros americanos allá y se convirtió. Bueno, hoy en día él tiene una iglesia y esa iglesia está unida a la Asociación Bautista de Miami, porque la realidad es que hoy en día la Asociación Bautista de Miami acepta a cualquier iglesia o a cualquier pastor. Yo a veces los critico diciendo que si tú entras allí en la Asociación Bautista de Miami con un cerdo, con un chancho, y le pones un crucifijo o una cruz en el cuello, ellos lo van a recibir como cristiano y olvídate. Anybody can be. Bueno, este señor, dicho sea de paso, es un tremendo judaizante. Ahora, una vez que tú eres un miembro de la Asociación Bautista de Miami, tú tienes un directorio con todos los emails, todas las direcciones, todos los teléfonos de todos los pastores que pertenecen a la Asociación Bautista de Miami, y él nos manda, oye, emails, especialmente ahora durante la época de la celebración de las fiestas judaicas, invitando a todo el pueblo bautista, ven para acá y celebra el Pachá con nosotros esta semana, el día sábado. Yo no sé si eso es un pachá, una pachanga, yo no sé lo que ellos hacen, pero yo sé que yo no tengo que celebrar ninguna fiesta judía. Señores, yo no soy judío. Y eso opaca la transformación que el mensaje del Evangelio hace realmente en las personas. Nuestro Señor Jesucristo no tiene ningún interés en cambiar nuestra nacionalidad, díganme, nuestra raza. No. Él quiere cambiar la pudrición que hay en nosotros, las cosas pecaminosas, eso. Pero tú no tienes que dejar de ser un puertorriqueño o un peruano o un nicaragüense o un hondureño, no tienes que dejar de ser lo que tú eras. ¿Qué culpa tuviste tú de haber nacido donde tú naciste? ¿Verdad que no pedimos ni siquiera nosotros que queríamos nacer?
Nuestros padres nos traen a este mundo y toca la casualidad, donde quiera que ellos vivían, de allí nacimos nosotros y debemos de estar todos orgullosos de nuestra herencia, nuestra raza, nuestra nacionalidad. ¿Cómo no? Todos estamos en Cristo, pero nadie tiene que cambiar su nacionalidad, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad que no? Yo no tengo que convertirme en judío y yo creo que eso daña el mensaje del Evangelio. Bueno, las relaciones con personas, ¿qué hora es? Ay, Dios mío. Relaciones con personas que causan división. El hombre que causa divisiones después de una, tú sabes, esto es like baseball, tú sabes, one strike, two strikes, you're out. Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Y tristemente, mis amados hermanos, siempre hay personas que tratan de causar una división o poner una cuña en una iglesia. Qué triste. Bueno, tengo la responsabilidad de anunciarles a todos. Mire, la Iglesia Bautista de North Miami nosotros estamos bien definidos en cuanto a lo que creemos. Nosotros creemos en las doctrinas que fueron decididas por un cuerpo de cristianos fieles en el año 1689. Bautista, la confesión de fe. Es más, la leímos esta mañana. Did you get it? You know, oye, si tú estás en esta iglesia y tú entiendes la doctrina de esta iglesia, si a ti de alguna forma no estás de acuerdo con esa doctrina, te pedimos que la soportes. Quédate con nosotros un tiempo más. A lo mejor podemos convencerte de que eso es la verdad. Pero oye, si tú no puedes sujetarte a la doctrina que tiene una iglesia en particular, no tiene que ser la nuestra, yo te puedo recomendar que aquí en el condado de Miami-Dade County hay 999 otras iglesias que a lo mejor tú debes de visitar algunas de ellas para ver si tú encuentras una que creen lo mismo que tú. Pero no es una cosa buena que una persona trate de causar una división en una iglesia ya establecida, amados hermanos. Y entonces cuando surgen estos problemas en la iglesia, allí es cuando es muy necesario que todos los ancianos de la iglesia, todos los líderes de la iglesia y todos los demás miembros de la iglesia apoyen la actividad de esos líderes para lidiar con estas personas que quieren causar una división. Nosotros no queremos ser nada, tú sabes, bravos con nadie, pero sí somos exclusivos en cuanto a lo que nosotros creemos. Y nosotros no vamos a cambiar la doctrina de esta iglesia para acomodar a nadie o para retener a nadie. Así que te pedimos, aguanta, soporta nuestra doctrina, pero no empieza a enseñar otra cosa por aquí en grupitos, en hogares y cosas, porque enseguida te vamos a llamar la atención. Una y dos veces. Y si sigues en esa actividad, I am sorry, excuse me, we're going to throw you out. En 32 años, para que ustedes entiendan, y quiero que sepan esto y lo recuerden, en 31 años que llevamos pastoreando esta iglesia, yo solo he tenido que votar a una sola persona. Falso, maestro. Falso. Y fue el hombre que me dijo que él pensaba que los católicos eran nuestros hermanos en Cristo. Yo le dije, ¿what? Y que él pensaba que nosotros no debemos de proselitar a los católicos que se convierten, sino dejarlos que ellos vayan a misa todos los domingos. I said, what? No. Y tratamos, oye, por varias semanas, más de 2 y 3 y 4 y 5 veces, de convencer a este hombre de su error, hasta que me di cuenta, porque él se me paró delante y me dijo, yo quiero que tú sepas, José, que yo todavía sigo creyendo que los católicos son nuestros hermanos en Cristo. Yo le dije, bueno, sígueme para acá, ven para acá, ven para acá. Le abrí esa puerta y cuando él salió, se la tiré detrás. Y yo quiero que ustedes sepan esto bien claro
Dios es mi testigo, que esa es la única persona que yo he votado de esta iglesia, contrario a lo que ustedes han oído recientemente. Contrario, yo no he votado a más nadie. Todas las personas que se van de esa iglesia se van porque quieren. Esa es la única persona. Y si algún día tropiezo con otro igual que este, lo vuelvo a hacer con toda autoridad. Bueno, yo no estoy bravo con ninguno de ustedes, así que no se asusten, no se asusten. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones. Mira, esto está por toda la Biblia. Y tropiezo en cuanto a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, vamos a avanzar un poquito. ¿Les parece bien? Relaciones con hermanos en la fe. Fíjate, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínalos con solicitud, de modo que nada le falte. Y aprendan también los hermanos a ocuparse en buenas obras, un tema que él había tratado, ¿se acuerdan? La semana pasada, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermano, hay varios nombres aquí, tú sabes. Primero, el apóstol le pide a Tito 2 favores. El primer favor era que él quería que Tito viniera a la ciudad de Nicópolis para visitarlo. Me imagino que el apóstol Pablo tenía varios propósitos en sacar a Tito de Creta, y yo me imagino, primer propósito, oye, vamos a darle un descanso a Tito, pobrecito. Ya lleva varios meses allí trabajando. Tú sabes, con el estrés ese que mata a la gente y acaba con los hombres. Vamos, ven, visítame, mijito, ven aquí, que aquí tú vas a descansar conmigo por varias semanas. Y luego otro propósito para que le informara las experiencias que estaba teniendo allí en la isla de Creta. Tú sabes, y otro propósito era para darle más instrucciones. Bueno, mira, cuando tú regreses a ese falso maestro, sácalo, olvídate, sepáralo. Y más instrucciones así, mis amados. Entonces el apóstol todavía no había decidido si él iba a enviar a Artemas o a Tíquico para que reemplazara a Tito en Creta para que Tito pudiera viajar. Tenía que dejar a alguien allí. Ahora fíjense, este hombre llamado Artemas, no se conoce nada en absoluto acerca del tema, sino solo la mención que Pablo hace de él aquí. Pero por el simple hecho que Pablo estaba contemplando mandar a Artemas para reemplazar a Tito, el hombre tuvo que haber sido un siervo fiel, un maestro, quizás un pastor interino. Ahora el otro que él menciona es Tíquico. Y Tíquico, a él sí lo conocemos bastante porque hay varias menciones de él. Tíquico era el mensajero de Pablo, era el cartero del apóstol Pablo y también era un pastor interino, un maestro, un hombre digno de la confianza del apóstol Pablo y un hombre muy amado. Igual que Pablo amaba a Artemas, amaba a Tíquico. Tíquico había acompañado a Pablo en el viaje misionero desde Corinto hasta Asia Menor. Tíquico fue el cartero que Pablo envió con la carta que él escribió a la iglesia en Colosas. También se cree que Tíquico llevó la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Y entonces siempre Tíquico, el apóstol Pablo, hablaba de él diciendo que él era un amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. El segundo favor que Pablo le pide a Tito es que cuidara a 2 consiervos más en la obra del Señor. Uno era el que se llamaba Zenas, que era un intérprete de la ley, pero era un cristiano. Se había convertido y era útil. Y el otro era Apolos. Ahora, de Zenas, igual que de Artemas, solamente con una sola mención en la Escritura. No sabemos más nada
de este señor llamado Zenas, pero también era un fiel consiervo, fiel ministro, y que estaba en el ministerio ayudando a Pablo. Por eso le dice, si ellos pasan por allí, por Creta, cuida de sus necesidades, y no solo de sus necesidades inmediatas, pero ayúdenlo a llegar a la próxima ciudad, todo lo que ellos necesitan. Apolos es otro, igual que Tíquico, que sí es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. Fue un judío elocuente, predicador. Este hombre estaba predicando de Cristo antes de conocerlo, realmente, porque solamente había conocido el bautismo de Juan y tropezó un día con Priscila y Aquila. Es interesante que siempre mencionan a Priscila primero. No hay nada por gusto en la Biblia, hermano Wilfredo. Probablemente ella era la fuerte. La que más teología sabía. Y entonces Priscila y Aquila agarraron a Apolo y lo tomaron aparte. Bien, tú sabes, eso es lo que hace un siervo humilde. No regaña en público a un predicador que todavía no conoce lo que ellos conocen, sino que lo apartaron y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y entonces Apolos conoció el bautismo en el Espíritu Santo, fue salvo, fue sellado. Y después de eso se convirtió en un mejor siervo de Cristo, en un mejor predicador. Apolos fue el segundo pastor de la iglesia en Corinto. Oye, una iglesia tremenda. Y ellos casi acabaron con Apolos allí, porque cuando él se fue de la ciudad de Corinto, él no quería regresar allí ni de visita. Aunque Pablo le rogaba, ven y visita a los hermanos, ya ellos han cambiado. No, Pablo, yo todavía no quiero visitar esa iglesia. Bueno, mis amados hermanos, noten relaciones con amigos fieles. Todos los que están conmigo, dice Pablo, te saludan. Saluda a los que aman, a los que nos aman en la fe. La gracia sea con nuestro Señor Jesucristo. Todos los que están conmigo, fíjate, yo creo que había un sentir allí en la época primitiva de la iglesia, un sentir de hermandad, un sentir de comunidad, que todos ellos habían sido salvos, habían experimentado la misma salvación por la gracia de Dios. Entonces no importa que allí donde Pablo estaba, muchos de esos que le rogaron a Pablo, saluda, mándale nuestro saludo a los hermanos allí en Creta. No importa que ellos no lo conocían, pero sentían esa hermandad. Y luego Pablo manda saludos a los que nos aman en la fe. Y imagínense, muchos allí en la isla de Creta habían sido salvos por la predicación del apóstol Pablo. Ahora, yo no sé lo que usted siente en su corazón por la persona que lo invitó a usted por primera vez a la iglesia, o le habló de Cristo, o lo guió a usted a los pies de Cristo, pero tú sabes, esas son personas que uno enseguida ama a una persona que me hizo tanto bien, que me llevó a Cristo, y así muchos hermanos amaban al apóstol. Muchos habían sido enseñados y discipulados por el apóstol Pablo, y cualquiera que fue instruido por el apóstol Pablo también le cogió cariño, le cogió amor. Pero probablemente el apóstol Pablo era el hombre más amado en la iglesia primitiva en el primer siglo, sin lugar a dudas. El hombre más amado. Le tenían una admiración, un respeto, un cariño al apóstol Pablo tremendo. Pero el problema es que no todos amaban al apóstol Pablo. No, Señor, no todos le amaban. Pablo tenía muchos adversarios, muchos enemigos, muchas personas que lo odiaban. Lo odiaban, señores. Algunos lo hubieran matado si hubieran tenido la oportunidad de hacerlo. Así era el odio que sentían por este hombre. Ahora, para los hombres que yo mencioné al comienzo de este servicio esta mañana, los futuros ancianos de esta iglesia, yo tengo que decirles a ustedes que el ministerio no es para los hombres que son emocionalmente débiles,
Tú sabes, como el señor the leader of the House of Representatives, y ese hombre siempre está lloriqueando en llorando en la presencia del Papa Francisco. Y a cada rato lo encuentras ese hombre llorando. Ahora, yo sé que los hombres también lloran porque yo he tenido esas experiencias jamás que en la vida. Pero tú sabes, el ministerio pastoral no es para una persona de esa que lleva sus emociones a flor de piel y él es tan acomplejado que quiere ser amado por todos. Oye, si tú eres así, ponte a vender carro, a vender real estate, pero el ministerio no es para ti. Y te lo digo con todo cariño, amado hermano. Porque fíjate, lo único, Wilfredo, hermano Gerardo, lo único que ustedes van a tener que hacer para lograr que muchas personas te odien, es ser fiel en predicar y enseñar las doctrinas de la gracia. Esas doctrinas que una vez fueron dadas a los santos. Si tú eres fiel en predicar y enseñar las doctrinas de la gracia, oye, te digo que la gente te va a odiar. ¿Verdad, Pedro? Ya, tú vas a tropezar con una persona que te va a odiar y te va a tratar de hacer daño. Ahora, el apóstol Pablo nos habló de un individuo que yo creo que lo odiaba. Es más, él testificó en la corte romana procurando que Pablo lo llevaran a muerte. Y era este tipo Alejandro. Fíjate cuál era el problema de Alejandro con el apóstol Pablo. No era que Pablo era mala gente o arrogante o, tú sabes, le faltaba humildad. No era que a Alejandro no le gustaba el carácter del apóstol Pablo. No, fíjate, aquí te dice lo que a Alejandro no gustaba. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Ves? Así es como tú te puedes echar enemigos. Predica el mensaje del Evangelio de la Gracia y todos aquellos que prefieren ganarse la salvación, ese mensaje les va a caer a ellos como una patada en el estómago, les va a sacar el aire y eso va a seguir fermentando dentro de ellos, los va a envenenar su sangre. Y te digo que van a tratar de destruirte, van a hablar mal de ti. A cada rato sale una persona de aquí echando chispas por todo el pasillo. Simplemente porque yo digo que guardando los mandamientos de Dios no vas a ir al cielo. Cuando yo digo, no es por obra, es por gracia. Ya eso le revuelve el estómago. Entonces, ¿qué es eso? Si a mí me enseñaron que haciendo buenas obras, yo iba, mis amados hermanos, el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios es algo que nosotros debemos defender. Y quiero entregarle algo antes de terminar. Mire, todos ustedes aquí presentes, los que conocen bastante de la Biblia y los que no conocen solo un poquito, los que nada más conocen un solo poquito, todos ustedes pueden activar el oído del discernimiento para saber cuándo alguien te está enseñando un error. 2 palabras solamente tienes que recordar. 2 palabritas. Primero, gracia y nada más. Gracia. Cuando tú oyes a un maestro decir, no, gracia pero tienes que hacer esto. Para ser salvo, tú tienes que hacer eso. Los enemigos de la gracia de Dios siempre quieren añadirle a la gracia otra cosa. Ahora, está bien hablar de lo que hacemos porque hemos sido salvos. Yes, está bien hablar de eso. Pero cuando un maestro, un predicador te dice, tú tienes que hacer esto para ser salvo, eso es un error. Es algo que debemos de rechazar. Y eso es facilito, chicos, facilito. Es gracia más esto otro. La segunda palabra
que te puede activar tu oído de discernimiento es la palabra soberanía. Dios es absolutamente soberano. Así que cuando tú oyes un cristiano hablando así, mira, yo sé que mi Diosito me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. ¿Cómo tú vas a hablar así? Que tú sabes, tú no sabes lo que Dios va a hacer mañana. Tú no sabes. Oye, y si tú piensas que Dios responde a todas las peticiones que tú le haces, por favor ponme a mí en la lista tuya de oración y pídele al Señor que me dé $5 millones. 5 nada más. Porque hay un terreno aquí enfrente de la I-95 que yo quisiera comprarlo para fabricar allí la iglesia que nosotros necesitamos. Pídele 5 millones de pesos para ver si te lo da. Pero ve, ¿dónde está la soberanía de Dios en una persona que piensa, no, mi Diosito, Él me va a dar, mi Diosito siempre me da, mi Diosito me va a sanar, mi Diosito, Él me resuelve, Él es mi ayudador? Si no hay soberanía, si no hay respeto a la soberanía de Dios, that is a bag of baloney. Oremos. Padre, gracias. Te damos por lo que hemos aprendido a través del estudio de esta epístola. Te damos a ti la honra y la gloria por lo que tu palabra hace en nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.